Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, el consumo desmedido de alcohol sigue siendo una de las problemáticas en salud pública en el estado de Zacatecas. Y hay varias aristas que esta noche vamos a desglosar aquí en su espacio de Mega Noticias. Hablaremos precisamente de cómo al paso de los años cada vez son menores las edades en las que se empieza a consumir bebidas alcohólicas y trae afectaciones claramente en la salud, las enfermedades, por supuesto, la violencia y accidentes por conducir en estado de ebriedad. No se vaya que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información también del Mundial aquí en Mega Noticias. Hoy jubilados y pensionados del ISTESAC se manifestaron y tumbaron el Congreso del Estado, pues para evitar que diputados entreguen al gobierno estatal, pues el Hotel Parador, inmueble que sabemos es de este instituto. La idea es que sea donado al Estado a manera, pues para subsanar algunos adeudos que se tienen, que son millonarios. Sin embargo, hay descontento por parte de los jubilados y pensionados, pues bueno, es su patrimonio. Por otro lado, y por segundo día consecutivo, maestros y padres de familia de alumnos del CEBARE tomaron la institución educativa, ya que, pues bueno, los docentes se quedan precisamente en este limbo, si les dan prórroga de un año más o no. Lamentablemente han tenido estas reuniones con las autoridades, pero sin resultados positivos. Por otro lado, ayer le hablamos de la colocación de la primera piedra de la Universidad Nacional Rosario Castellano, y ya hay reacciones, y es que académicos señalan que puede haber afectaciones directamente en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Las instituciones de salud no cuentan con los recursos. Seguramente usted está en casita, pero también está escuchando y analizando la información que esta noche le tenemos. Y mire, le actualizo el marcador. México-Ecuador 2-0. Afortunadamente ya cayeron los primeros 2 puntos para México y puntualmente le estaremos compartiendo toda la información minuto a minuto. Un festejo por todos lados. Seguramente allá en su casa está escuchando el grito, por supuesto. Pero mire, ya que estamos hablando de los partidos, de las festividades, hablemos de la ingesta de alcohol, que lamentablemente al paso de los años ha ido incrementando, pero principalmente pues en el consumo de menores de edad y sus afectaciones al paso también de los años, ya sea en el tema de la salud, en los accidentes carreteros, bueno, en muchos de los temas. Le voy a compartir un dato. En Zacatecas, 2 de cada 10 hombres adultos enfrentan problemas de alcoholismo, y en la entidad ha sido identificada como una donde más se consume alcohol por semana. Hay que destacar que, por ejemplo, en la temporada vacacional o ahora por el Mundial, también la ingesta de bebidas alcohólicas va en incremento. Aunque los indicadores más recientes muestran una disminución general en el consumo de alcohol, especialistas y grupos de apoyo advierten que el alcoholismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en Zacatecas. En Zacatecas, 2 de cada 10 hombres adultos enfrentan problemas de alcoholismo y la entidad ha sido identificada como una donde más se consume alcohol por semana. Expertos advierten que las instituciones de salud no cuentan con la capacidad suficiente para atender por sí solas un fenómeno de tal magnitud. Las instituciones de salud no cuentan con los recursos para atender un fenómeno de la dimensión que tiene el alcoholismo. Por esa razón, la importancia de una alianza con los grupos, porque los grupos pueden ofrecer una red de apoyo que funciona a las 24 horas, los 365 días del año. En Zacatecas, el 22.5% de la población reportó consumo excesivo de alcohol durante el último año. 7 de cada 10 adultos dijo haber consumido alcohol, mientras que 1 de cada 10 adolescentes expresó también haber consumido bebidas embriagantes. Porque ahí se asocian otros riesgos. Si, por ejemplo, un joven, aun que no desarrolla todavía todo su aspecto cognitivo, su capacidad de tomar decisiones, el desarrollo incluso físico, y entonces se involucra ya en un tema de adicción, pues obviamente eso afecta
de manera muy grave su vida, ¿verdad? Los especialistas coincidieron en que persisten focos de alerta. Castrejón Bacio advirtió que el consumo entre adolescentes y mujeres ya alcanza e incluso supera al de varones de la misma edad. Zacatecas cerró 2024 con la tasa más alta del país en muertes por accidentes, con 46.7 defunciones por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con el INEGI. Además, durante el 2025 se registraron cerca de 500 accidentes viales en la zona metropolitana, con un saldo de 150 lesionados y 2 fallecidos, hechos en los que el consumo de alcohol figura entre los principales factores de riesgo. Ante este panorama, autoridades sanitarias y organizaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la prevención, combatir el estigma y promover el acceso oportuno a redes de apoyo y tratamiento especializado. Para Mega Noticias, César Horta. Precisamente ahí está el tema, auditorio, el saber y no caer en la bebida pues a un punto crítico, y por supuesto tener las oportunidades, las alternativas, y que el Estado también reconozca el punto en el que ha estado sobrepasado. Puede pasarnos sus comentarios, denuncias ciudadanas y, ¿por qué no?, los videos de festejos ahora con el encuentro de México contra Ecuador, los 2 puntos que ya tiene, los 2 goles, por supuesto, para también publicarnos en nuestras redes sociales. Ya lo sabe, el 492-103-2360, y más adelante les damos lectura a cada uno de ellos. Ahora sí, vámonos con el tema de las manifestaciones, las protestas, y es que, pues bueno, iniciamos la semana con algunas de ellas en el ámbito educativo, pero también seguimos con otras tantos en el tema del ISTESAC, principalmente por la entrega del Hotel Parador. Le cuento el detalle. El bloqueo realizado por pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas en los accesos del Congreso del Estado obligó a los diputados a trasladar la sesión ordinaria a una sede alterna, el auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se dio la primera lectura al dictamen que autoriza al Ejecutivo Estatal la desincorporación del Hotel Parador para su posterior enajenación bajo la modalidad de donación en pago. El dictamen corresponde a una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se autoriza la desincorporación de un inmueble propiedad del ISTESAC para incorporarlo posteriormente al patrimonio del gobierno del Estado de Zacatecas. Esto como parte de un esquema para cubrir adeudos con el instituto. Durante la manifestación, el representante del Movimiento de Bases en Defensa del ISTESAC, Jorge Luis Rodríguez García, explicó que el cierre del Congreso tuvo como objetivo impedir el avance de una iniciativa que aseguró representa un despojo del patrimonio de los trabajadores activos, pensionados y jubilados. Sostuvo que el Hotel Parador constituye un activo que, como una administración eficiente, podría generar utilidades para fortalecer el fondo de pensiones, por lo que rechazó que sea utilizado para saldar adeudos del gobierno del Estado. Respecto a la intención del gobernador David Monreal Ávila de convertir el Hotel Parador en una casa del bienestar para adultos mayores, el representante de los jubilados calificó la propuesta como una contradicción, precisamente porque dejaría sin pues algunos recursos, sin algún sustento, sin algún pues el tema pues de los bienes materiales de los pensionados, pues bueno, ahí sin ellos técnicamente. En otro lado, por su parte, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, integrante de la Comisión de Presupuesto y exdirector del ISTESAC, señaló que la discusión debe centrarse en los resultados del estudio actuarial y no únicamente en las declaraciones de los funcionarios. Explicó que dicho estudio evidencia la necesidad de hacer líquida la reserva técnica del instituto para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, aunque admitió que existen dudas sobre la conveniencia de utilizar el Hotel Parador para cubrir adeudos del gobierno estatal. Consideró que antes de recurrir a la enajenación del inmueble deberían analizarse otras alternativas como la recuperación de adeudos pendientes de organismos públicos, entre ellos la del COBAES. El legislador afirmó que el estudio actuarial refleja un déficit cercano a los 1.800 millones de pesos, situación que dijo requeriría atención permanente en las próximas administraciones estatales. Pero bueno, en cuanto a esta auditoría y a esta investigación acerca de los grandes desfalcos financieros que el ISTESAC ha tenido por muchos años, bueno, de eso no se ha dicho nada. Y respecto a esto, ya hay varias reacciones, auditorio, y es que el abogado Jorge Rada Luevano advirtió que de aprobarse la iniciativa que permitiría al gobierno del estado destinar bienes del instituto del ISTESAC a una casa del bienestar, la representación legal de jubilados y pensionados, Jorge Rada, promoverá un juicio de amparo al considerar que la medida vulnera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que previamente ya la habíamos compartido. El litigante calificó la propuesta como un fraude a la sentencia, derivada de la acción de inconstitucionalidad resuelta
resuelta por el máximo tribunal del país, al señalar que dicha resolución establece que el gobierno del estado es responsable, solidario y económicamente capaz de cumplir con las obligaciones del instituto. Rada Luevano explicó que en caso de que el Congreso local apruebe la reforma, recurrirán a todos los medios legales disponibles para impugnarla. El abogado informó que además el juicio de amparo, existe la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucional con el respaldo de diputados de minoría que voten en contra de la iniciativa. Respecto a la intervención del Ejecutivo de convertir uno de los inmuebles en una casa del bienestar para adultos mayores, Rada Luevano insistió que los bienes del ISTESAC no pertenecen al gobierno del estado. Afirmó que hoteles, inmuebles y demás patrimonio del instituto son propiedad de los derechohabientes, entre ellos jubilados y pensionados, por lo que consideró que una transferencia mediante decreto o reforma legal equivaldría a una apropiación indebida del patrimonio de los trabajadores. Durante la entrevista, el abogado también planteó la necesidad de que la Auditoría Superior del Estado cuente con plena independencia para fiscalizar tanto los recursos relacionados con el viaducto elevado como el manejo del patrimonio del ISTESAC. Dos de los casos muy opacos y que poca información se comparte. Y al regresar, complicada persecución legal de halconeo y espionaje criminal en Zacatecas. Más adelante, padres del Cebare condicionan reapertura de escuela de alto rendimiento a prórroga de docentes. Le sacamos la tarjeta roja a la desinformación. En este campo, la transparencia es ley. El balón no se mancha con noticias falsas. Mega Noticias. La alineación perfecta. Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. De regreso, auditorio, con más información. El marcador México-Ecuador 2-0 a favor, por supuesto, México. Ya sabe que le estaremos atendiendo y también actualizando este detalle para que no se despegue de la programación de Mega Noticias Zacatecas. Vámonos con las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero. Dos nuevos partidos obtuvieron su registro en nuestro país. Somos México y Paz. En cualquier democracia eso debería entusiasmarnos. Más opciones, más competencia, más voces y quizá una oposición de peso. Pero en México ya aprendimos que cambiar las siglas no siempre significa cambiar la forma de hacer política. Y en esta carrera, mientras unos apenas comienzan a organizarse, otros llevan meses recorriendo el territorio, encabezando asambleas y posicionando aspirantes. Oficialmente nadie está en campaña. Extraoficialmente pareciera que la contienda comenzó hace mucho tiempo y el árbitro mira hacia otro lado. La democracia no se fortalece con más partidos en la boleta, se fortalece cuando todos compiten con las mismas reglas. De poco sirve abrir espacios a nuevos jugadores si algunos ya arrancaron varios metros adelante. Ojalá esta vez sea distinto, ojalá lleguen ideas nuevas y no solo nuevos logotipos. Pero después de tantos cambios de colores que terminan siendo más de lo mismo, sobre escepticismo y falta confianza. Así es, Jimena, y siempre con los mismos políticos que ya todo el mundo conocemos. Vámonos ahora hasta la sala de redacción. Bienvenida, Silvia, pendiente del Mundial, pero también de sus mensajes. Muy buena noche de martes, audiencia de Mega Noticias Zacatecas. Ya lo saben, sean bienvenidos a la redacción. Vámonos directo con sus mensajes y el primero de ellos dice: gran parte de la culpa del consumo de alcohol es de nosotros como padres. Normalizamos que tomen desde muy jóvenes. ¿Por qué no inyectar presupuesto al instituto del presupuesto estatal? Si al final de cuentas tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial son garantes solidarios del instituto ante el déficit financiero. Ahora resulta que cotizamos toda la vida desde que nació el ISTESAC y aún estamos preocupados porque otros hayan despilfarrado y no pasa nada. Y mire, lo dijo el día de ayer el propio gobernador: quien quiere desincorporarse, al menos dejar de pagarle al ISTESAC, está en todo su derecho de hacerlo. Tomemos la palabra. Cambiamos totalmente de tema, enfoquémonos en el sector de la seguridad. ¿Usted sabe o ha escuchado el tema o el término halconeo? Sí, es una actividad lamentablemente delictiva, misma que, al menos aquí en Zacatecas, no está tipificada.
Hay que recordar, sobre todo cuando en su momento el propio Arturo Unal era procurador, que se descubrió a un joven de tan solo 14 años de edad escondido en un cerro frente a la Policía Estatal Preventiva realizando esta actividad, que fue cuando, al menos aquí en Zacatecas, se conoció este término. La persecución del halconeo en Zacatecas se vuelve complicada cuando muchas veces el crimen organizado logra operar con impunidad al vigilar a las autoridades sin una correcta tipificación. Mira, principalmente es evitar un tema de la prevención, prevenir que los jóvenes, las personas, adolescentes, porque puede ser a cualquier edad, se involucren con este tipo de actos delictivos, ¿no? El tema del halconeo, incluso un tema de reclutamiento, puede ser de las primeras fases o las primeras funciones que puedan llevar a cabo. Jurídicamente, el artículo 141 ter, que sancionaba la facilitación delictiva con hasta 8 años, fue derogado en mayo del 2025 por su vaguedad legal. Hoy, la conducta se persigue bajo el artículo 148 bis, castigando con 4 a 8 años el uso de ponchallantas, mientras se procesa una reforma para criminalizar explícitamente la instalación clandestina de cámaras de vigilancia policial. Entonces puede haber, ojo, funcionarios, puede haber personas que están contratadas para hacer el trabajo, y dentro de estas podemos tener mayores de edad y podemos tener menores de edad. Reportes muestran hasta 4 a 7 carpetas por periodo. Sin embargo, mucha de la incidencia se imputa con delitos conexos de flagrancia, como portación de armas o narcomenudeo, que tienen mayor tasa de vinculación. Entre los casos conocidos recientes, el pasado mayo del 2025 se vinculó a proceso a un exfuncionario municipal de Apulco por monitorear convoyes policiales, mientras que en abril del 2026 se detuvo a un servidor público de la Fiscalía Estatal por facilitación delictiva y cohecho. Lamentablemente la mayoría de los casos, no sé si que sean todos, se tiene una persona por facilitación delictiva, conocido, denominado coloquialmente como halconeo, también se le localizan con ciertas dosis de droga. Para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la ley local, tal como ocurrió recientemente en entidades como Sinaloa, Guanajuato y Tamaulipas por violar el principio de taxividad, Zacatecas ajustó su marco jurídico, buscando garantizar el principio de la mínima intervención del derecho penal. Por ejemplo, hay grupos delictivos que ya no pagan halcones, pagan a jóvenes, pero les ponen datos con el objeto, pues, de que esto les permita ser informados sin tener un costo mayor, pues. Lo otro es cuando es forzado, bueno, pues entramos a un proceso de esclavismo moderno que tampoco les es tan costoso. El halconeo debe tipificarse con precisión quirúrgica. Sin un marco exacto, el espionaje criminal seguirá quedando impune, o peor aún, ciudadanos inocentes serán castigados erróneamente por informar. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido. Excelente noche de martes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. No se despegue, auditorio, tenemos más información. El Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar, el CEBARE, permanece cerrado por segundo día consecutivo debido a que no hubo acuerdos entre la Secretaría de Educación y los docentes sobre la prórroga de un año más para los cambios de adscripción. Padres de familia mantuvieron su respaldo al magisterio y condicionan la reapertura del plantel a que se acepte esta petición. Además, solicitaron el relevo del director y advirtieron que el paro ya afecta actividades clave al cierre del ciclo escolar y, por supuesto, a los estudiantes. Ya que estamos hablando de temas educativos, el dirigente de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Filiberto Frausto Orozco, afirmó que la iniciativa para proteger la dignidad e integridad de los trabajadores de la educación representa un avance, aunque advirtió que no resolverá por sí sola la violencia en las escuelas. Llamó a fortalecer el diálogo entre docentes y padres de familia para reconstruir la confianza y sostuvo que las agresiones contra el magisterio afectan directamente a la educación pública. En medio de la polémica por las visas de gobernadores, David Monreal Ávila aseguró que la suya permanece vigente y descartó viajar a Estados Unidos al señalar que prioriza las obras y programas de su administración. Bueno, no obstante, afirmó que mantendrá el respaldo a la comunidad migrante y anunció que funcionarios estatales realizarán una gira por ciudades estadounidenses para promover la expoferia agropecuaria y programas de apoyos para el campo. Auditorio, el día de hoy, pues bueno, allá en la Ciudad de México, pues se extendió un poco el partido de México contra Ecuador, precisamente por las condiciones del tiempo. Aquí en Zacatecas, técnicamente todo el día no ha dejado de llover. Vamos a ver cómo estará el panorama climatológico para lo que resta de la semana con Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte.
Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que vamos a estar bien viendo feo a lo su largo recorte. de este miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, arranca el mes de julio y mire, lo hace con nosotros con la presencia de algo de nubosidad, y conforme vayamos acercándonos al cierre de la semana, bueno, vamos a ver cómo esta nubosidad da lugar a precipitaciones mejor organizadas. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias, y le digo que en Río Grande la temperatura será de 29 grados, en Jerez espero 25. Mi previsión es que aquí tendremos los 22 grados con la presencia de algunos chubascos dispersos y continuaremos toda la semana con temperaturas entre 22 y 23. Sin embargo, lo que distingue al domingo es que podríamos tener aportaciones de lluvia que superen los 15 milímetros. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, Espaguas exigirá al rector entregar cargas de trabajo y descartan préstamo a la rectoría. Donde roda el balón, también hablan los datos. Sacamos la tarjeta roja a la corrupción. Atajamos las mentiras antes de que nos metan gol. El balón no se mancha con mentiras. Mega Noticias. La alineación perfecta. Mega está contratando. Se solicitan vendedores de Canvaseo. Ofrecemos prestaciones, salario base y excelente esquema de comisiones. Interesados, acudir a las oficinas en Conjunto Industrial de La Plata, Bodega 7100, Zona Industrial de Guadalupe. Último bloque informativo, auditorio. El marcador México-Ecuador sigue en las mismas 2-0. Puntualmente le estaremos compartiendo los detalles. Hablemos ahora del calentamiento global y su impacto, principalmente en el tema agropecuario, en el campo, y es que los cambios climatológicos han generado un desgaste importantísimo, tanto en la falta de agua, principalmente en la sequía, por ejemplo, en terrenos como Zacatecas, y esto evidentemente tiene problemas para la producción de granos tan importantes como el frijol. Hablamos de cambio climático, pero es más que un tema ambiental. El calentamiento global tiene un impacto en la agricultura, en la pesca, en la industria o el desarrollo de las ciudades, pero sobre todo en la vida cotidiana y en la salud de las personas. Mientras el gobierno avanza lento en cumplir sus compromisos para reducir la emisión de gases contaminantes y carece de una política suficiente para enfrentar los efectos del cambio climático, el incremento de temporadas de calor y de lluvias parece no atender con mayor eficiencia el costo a la población y la vida de la población. Durante la temporada de calor 2025, entre marzo y octubre, 86 personas murieron por efecto de altas temperaturas, la mayoría en Sonora. En total fueron 1.800 casos de personas que sufrieron los efectos de las altas temperaturas. Los peores años fueron 2023 y 2024, que en conjunto registraron 8.313 casos de afectaciones por calor que causaron 752 muertes. Y durante mucho tiempo pensamos que cuando había ondas de calor los que se morían eran sobre todo las personas de la tercera edad. Pero un estudio reciente que además fue en México muestra que el exceso de mortalidad es sobre todo en jóvenes. Para los especialistas, lo que debe alertar a las autoridades es el incremento en el número de fallecimientos por efectos del calor asociados al calentamiento global y otros fenómenos climáticos recurrentes. Para especialistas, el cambio climático, el calentamiento global y los fenómenos recurrentes como el Niño no deben verse de forma aislada, más bien como recursos y datos que sirvan para mejorar políticas públicas en beneficio del medio ambiente y de la población. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Recordar al auditorio que todas las investigaciones especiales están en nuestro portal www.meganoticias.mx. Vámonos rápido con más detalles. Ayer hablábamos de una nueva alternativa académica en el estado de Zacatecas con la colocación de la primera piedra de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Pues ya hay reacciones también al respecto. El docente de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Pedro Martínez Arteaga, advirtió que la institución enfrenta un problema de planeación que limita el acceso de jóvenes
aspirantes a la carrera de medicina, al tiempo que cuestionó la apertura de nuevos programas en universidades privadas y la propia Universidad Nacional Rosario Castellanos, al considerar que ello representa una competencia que debilita a la máxima casa de estudios de los zacatecanos. Con 47 años de trayectoria como profesor de la Facultad de Medicina, Martínez Arteaga sostuvo que la UAS acepta un número reducido de estudiantes pese a contar con infraestructura que podría aprovecharse en un segundo turno. Precisó que actualmente ingresan alrededor de 240 alumnos en Zacatecas durante el semestre de agosto y otros 90 en Fresnillo en enero, para un total cercano de los 330 estudiantes por ciclo, cifra que consideró insuficiente frente a la demanda existente. El académico rechazó que la falta de campos clínicos sea el principal obstáculo para ampliar la matrícula, pues aseguró que en Fresnillo existen hospitales con capacidad para recibir a más estudiantes. En ese sentido, propuso abrir al menos 3 grupos adicionales en el turno vespertino, lo que permitiría incorporar alrededor de 90 alumnos más, utilizando laboratorios y aulas que actualmente permanecen desocupados por las tardes. Asimismo, planteó que dichos grupos sean atendidos por profesores de tiempo completo. El profesor también expresó reservas sobre la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas y en particular sobre su programa de medicina. Consideró que la formación médica requiere una enseñanza eminentemente práctica y manifestó preocupación porque parte de las actividades académicas se desarrollan en modalidad virtual mientras la institución aún consolida su infraestructura. Aunque reconoció el valor de la incorporación en enfoques relacionados con medicina tradicional y conocimientos en comunidades, sostuvo que la prioridad debe de ser fortalecer las universidades públicas que ya cuentan con experiencia y trayectoria en la formación de profesionales en materia de salud. Ya que estamos hablando de la UAS, durante la primera reunión de delegaciones sindicales, el secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Carlos Fernando Arechiga Flores, informó que el gremio acordó mantener mesas de trabajo permanentes para atender las principales problemáticas que enfrentan las y los docentes, destacando como prioridad el retraso en la entrega de las cargas de trabajo. El dirigente calificó el encuentro como productivo, al señalar que permitió a los delegados expresar sus posturas y plantear alternativas para atender los conflictos que afectan a la organización sindical. Uno de los temas centrales fue el retraso en la asignación de cargas de trabajo, problemática que dijo se ha repetido durante décadas pese a que el contrato colectivo de trabajo establece flechas específicas para su entrega. Arechiga Flores explicó que actualmente esos plazos ya fueron rebasados, por lo que el sindicato exigirá al rector y a los directores de las unidades académicas cumplir con esta obligación, ya que de ello depende detectar posibles violaciones a los derechos laborales del personal académico. Anunció además que el Espaguas convocará una sesión exclusiva para revisar las cargas de trabajo e identificar los llamados focos rojos. Aclaró que la mayoría de las cargas de base ya fueron asignadas y que los problemas se concentran únicamente en algunas unidades académicas. Respecto a los cuestionamientos sobre la contratación del despacho encabezado por Alberto Gallegos Murillo para realizar la auditoría del proceso de entrega-recepción, el dirigente rechazó que exista algún conflicto de interés. Explicó que previamente fueron analizadas 3 opciones y se descartaron algunos despachos debido a que sus integrantes tenían vínculos laborales con la universidad, por lo que finalmente se optó por una firma externa integrada por profesionales certificados. Indicó que el despacho entregará un informe preliminar antes de que concluyan los 45 días hábiles establecidos en el proceso de entrega-recepción y que la auditoría completa podría estar lista hasta el mes de agosto. Asimismo, negó que haya violado la normatividad sindical al precisar que el convenio únicamente fue firmado una vez que recibió la toma de nota como secretario general. Auditorio, las lluvias han estado bastante presentes en el estado de Zacatecas, pero esencialmente en Fresnillo hay afectaciones. Vamos a ver esta y mucha más información en Tendencias. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. La intensa lluvia registrada la tarde del lunes 29 de junio provocó encharcamientos e inundaciones en diversas avenidas del centro de Fresnillo, así como en colonias como la Francisco Villa e Industrial. De acuerdo con autoridades de protección civil, al menos 4 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua pluvial y aguas negras. Además, en la colonia Industrial, a la altura de una tienda comercial, personas de la tercera edad quedaron varadas debido a la acumulación de agua, por lo que elementos del cuerpo de bomberos realizaron su rescate.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal ante la organización del Mundial 2026 al denunciar que aficionados mexicanos realizaron disturbios afuera del hotel de concentración de su selección previo al duelo contra México. El organismo pidió reforzar la seguridad para proteger a los jugadores, al cuerpo técnico y a los hinchas, y llamó a preservar el juego limpio y el respeto entre ambas aficiones antes del partido de 16avos de final. El saldo por los terremotos registrados el 24 de junio en el norte de Venezuela aumentó a 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridas, mientras que 15.866 permanecen damnificadas. Las autoridades informaron que han rescatado con vida a 6.461 personas y que aunque la actividad sísmica ha disminuido tras 689 réplicas, el riesgo continúa, por lo que se mantienen activos los protocolos de emergencia y las labores de rescate. Ahora está bien informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas. Y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes. El marcador México-Ecuador 2-0. Esperemos que así continúe y se cierre esta justa deportiva para avanzar a la siguiente etapa. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís. Que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.